Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, no hay cosa más linda que agradar a Dios. Y quiero hablar hoy de un tema muy importante y está relacionado con la condición que Dios pone, o mejor, las condiciones que Dios pone para que usted sea escuchado. Y para ello quiero tomar el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, del versículo 11 al versículo 15, que dice: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. 1. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré sus tierras. ¡Qué maravilloso párrafo acabamos de leer! Y como texto concluyente, el verso 15 dice: Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Permítame contextualizarles. Salomón ha hecho un lugar donde pueda estar la presencia de Dios. Ha construido el templo y ha hecho una oración muy interesante que comienza en el capítulo 6. Ya en el capítulo 7, el verso 14, Dios hace un pacto con Salomón. Y ese pacto está relacionado con aceptar la casa que Salomón ha edificado para Dios como morada de Dios, como casa de Dios. Pero si el pueblo quiere ser escuchado, debe de reunir 4 cosas muy importantes. La primera, ser una gente que sabe rendirse, que sabe humillarse. Escuche: si se humillare mi pueblo. ¿Y qué es uno humillarse? Bueno, es entender la supremacía de quien está delante de uno y tener en cuenta que ante él no hay manera de pensar en enfrentarlo, porque siempre estaremos en condiciones inferiores. Y en el caso que nos ocupa, es sencillo entender la soberanía de Dios, saber quién es Dios y también entender cuál es nuestra condición. Pues usted ya lo sabe, Él es santo, nosotros somos pecadores, Él es eterno, nosotros somos mortales. Él no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Usted y yo sí, estamos sometidos al tiempo y al espacio. Él es eterno, usted y yo mortales. Él está en el cielo, usted y yo estamos en la tierra. Por eso hay razón suficiente para que tengamos en cuenta que cuando llegamos a la presencia de Dios, debemos de entrar en una condición humilde, entendiendo que Él es Dios, que Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Así que el primer paso que debe de dar una persona que desee ser escuchado por Dios es humillarse en su presencia. Recuerda lo que Jesús dijo: el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. ¿Recuerdas aquella preciosa enseñanza que da el Evangelio cuando una mujer sirofenicia viene y se postra a los pies de Jesús para pedir misericordia en relación a la situación que vive su pariente cercano? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No es justo dar el pan de los hijos a los perros. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ante esa declaración de Jesús, esta mujer no se levanta, no discute, no hace uso del ego, del orgullo, de la soberbia, sino que con humildad entiende frente a quién está y se refiere a Jesús o se dirige a Jesús en los siguientes términos: Señor, yo entiendo, pero también comprendo que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esa mujer se humilló hasta lo sumo. Y la Biblia dice que al ver Jesús la actitud de aquella mujer, hizo la obra que ella demandaba. Es que el punto de partida para tener la respuesta de Dios es saber quién soy, ante quién estoy. Y eso me debe de llevar a comportarme de una manera humilde. Por eso él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Un llamado a que hagamos hoy todos los mortales lo que hicieron los ninivitas, que cuando se dieron cuenta que el juicio de Dios venía, entonces se humillaron delante de Dios en oración, en silicio, en ceniza. Y esa actitud del pueblo humillados ante Dios llevó a Dios a tener misericordia de ellos, a no destruir a Nínive y en consecuencia a darle la oportunidad a estos ciudadanos a que se pudieran reivindicar. Claro, es que cuando uno se humilla ante Dios, sin duda alguna, la bendición, el favor de Dios es una realidad. 2. Dice: y orare. Resulta que la oración es el mecanismo que Dios ha dejado para que los mortales nos comuniquemos con Él. Orar es hablar con Dios. ¿Escuchó usted? Orar es hablar con Dios. Es exponerle las quejas del alma. Es exteriorizar los sentimientos que están en lo más recóndito del corazón. Es expresarle la angustia, la tristeza, el dolor, la enfermedad, o por qué no la alegría, el regocijo, en razón a todo lo que de Dios viene. Por eso está diciendo: y orare. Recuerde que está escrito: la oración eficaz del justo puede mucho. No olvide que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, recibiremos. Y sí que hay un buen ejemplo en el Evangelio. Subieron al templo a orar 2 hombres. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo en su oración se justificaba a sí mismo y menospreciaba a aquel que era publicano, que era pecador. Sin embargo, aquel publicano no se atrevía ni siquiera a levantar su cabeza. Se sentía indigno, estaba humillado en la presencia de Dios. Y cuanta palabra tenía para decir era: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador.
Y ¡oh, sorpresa! El que se justificaba a sí mismo se fue desfavorecido, pero el que se humilló en la presencia de Dios se fue beneficiado. ¿No le parece importante? Este hombre no solo se humilló, sino que oró a Dios. Y Dios le escuchó y le perdonó, haciendo que él pudiese tener paz espiritual. 3. Y buscaré mi rostro. Maravilloso. Y el que busca es porque algo se le ha perdido. A veces, a causa de los comportamientos nuestros, perdemos todo contacto con Él, toda comunicación con Él, haciendo que la vida se haga invivible, que se pierda el rumbo, que se desubique del lugar donde Dios lo tiene. Y es ahí donde el cristiano debe de buscar. Sí, buscar la presencia de Dios, porque en razón a nuestro comportamiento, la comunicación con Dios se rompe y solo hay una manera de restablecerla, y es humillándonos, es orando, es buscando, pues no en vano está escrito: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y recuerda lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que el tercer paso es buscar de la presencia de Dios. Sí, entender de que no somos autosuficientes, que dependemos del señorío, de la soberanía, de la infinidad, de la inmensidad, de la grandeza, de la bondad, del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nos allegamos a Él en plena certidumbre de fe y le buscamos, sin duda alguna le vamos a encontrar, porque también está escrito: todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 4. Y se convirtiere de sus malos caminos. Para que una persona pueda ser escuchada por Dios, debe entonces de dar esos 4 pasos: humillarse, orar, buscar. Y esa búsqueda debe de llevarnos a reflexionar acerca del por qué hemos perdido la comunión con Dios. Y sin duda alguna, la comunión con Dios se pierde por causa del pecado. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, cuando yo pierdo la comunión y la comunicación con Dios, es porque hay una barrera que se llama pecado, y yo debo de convertirme. Debo de dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla, escuchar la voz del dulcísimo Jesús que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, cuando yo me humillo, cuando yo oro, cuando yo busco, cuando me convierto de mis malos caminos, la respuesta de Dios se hace presente. Como dice el texto: entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Es muy posible que en su vida haya muchas dificultades las cuales no ha podido resolver, pero no es porque Dios no esté presto, sino porque usted no ha dado esos 4 pasos. Si hoy das esos 4 pasos, te garantizo en el nombre del Señor Jesús que tus pecados serán perdonados y tus tierras serán sanadas.